Existe un salmo que Kathryn Kuhlman jamás reveló públicamente. Un salmo con un poder tan inmenso para proteger los hogares, que solo compartía en secreto con familias que sufrían ataques espirituales fuertes. Hoy, tú descubrirás cuál es ese salmo, y cómo colocarlo detrás de la puerta de tu casa puede transformar por completo la atmósfera espiritual de tu hogar. Pero antes de revelar este secreto, necesito hacerte una pregunta. ¿Alguna vez has sentido que tu casa ya no es un lugar de paz? Como si algo invisible estuviera perturbando la armonía de tu hogar, como si un velo oscuro hubiese caído sobre ella. Kathryn Kuhlman sabía que nuestro hogar es mucho más que 4 paredes y un techo. Es un territorio espiritual, y como todo territorio, puede ser invadido, atacado o protegido. Era septiembre de 1963. Kathryn recibió una llamada desesperada de una familia en Akron, Ohio. La familia Hernández. Su casa se había convertido en un verdadero infierno. Objetos caían sin explicación. Sonidos extraños resonaban en las madrugadas. Los niños no podían dormir. El matrimonio estaba a punto de desmoronarse. «Misionaria Kuhlman», dijo la mujer al teléfono. «Algo está intentando destruir nuestra familia. Y parece que está usando nuestra propia casa contra nosotros». Kathryn no dudó. Al día siguiente, estaba en la puerta de la familia Hernández. Apenas entró en la casa, lo sintió inmediatamente. Una opresión pesada, una atmósfera densa que parecía absorber la vida misma del ambiente. Los niños estaban pálidos, los padres exhaustos, y había un silencio extraño, que no era paz, era miedo. Kathryn caminó por la casa en oración silenciosa, y entonces se detuvo en la puerta principal, puso su mano en la madera y cerró los ojos. «Aquí», dijo, «el problema está aquí». La familia estaba confundida. La puerta parecía normal. «Ustedes no entienden», Kathryn explicó. «La puerta no es solo una entrada para personas, es una entrada para espíritus, y esta puerta nunca ha sido consagrada». Kathryn sabía algo que pocos comprendían en aquella época. Cada casa tiene puntos de entrada espiritual, y la puerta principal es el portal más importante. Es por donde entran las bendiciones, pero también es por donde entran las maldiciones. Esa noche, ella les enseñó algo a la familia Hernández que cambiaría sus vidas para siempre. «Existe un salmo», dijo, «que cuando se escribe a mano y se coloca detrás de la puerta, transforma tu casa en una fortaleza espiritual. Pero no es cualquier salmo, y no es cualquier forma de colocarlo. El salmo era el 91, pero no el Salmo 91 entero, como la mayoría de la gente conoce. Kathryn había descubierto que existían 3 versículos específicos de este salmo que, cuando se escriben de una manera particular y se colocan correctamente, crean un escudo espiritual casi impenetrable. «El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Porque Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora». Versículos 1, 2 y 3 del Salmo 91. Pero el secreto no estaba solo en los versículos, estaba en la forma de escribirlos. Kathryn instruyó a la señora Hernández a copiar los versículos a mano, con su propia caligrafía, en una hoja de papel blanco. No podía ser digitado, no podía ser impreso, tenía que ser escrito a mano. Cuando escribes a mano, Kathryn explicó, estás transfiriendo tu fe al papel. Cada letra lleva tu intención. Cada palabra lleva tu declaración de fe. Luego debía doblar el papel 3 veces, siempre de derecha a izquierda. Doblar 3 veces representa a la Trinidad protegiendo tu hogar, dijo Kathryn. Por último, el papel debía ser pegado en la parte de atrás de la puerta principal, por dentro de la casa, a la altura del corazón, para que cada vez que pases por la puerta, tu corazón recuerde que esta casa pertenece a Dios.
La familia Hernández siguió las instrucciones exactamente como Catherine indicó. En la primera noche, después de colocar el salmo detrás de la puerta, los niños durmieron profundamente por primera vez en meses. En la segunda noche, los ruidos extraños cesaron completamente. En la tercera noche, una paz sobrenatural invadió toda la casa. Pero el milagro más grande sucedió en la cuarta noche. El señor Hernández se despertó a las 3 de la mañana con una sensación extraña. Se levantó y fue a la ventana de la sala. Afuera, vio a 3 hombres intentando forzar la cerradura de la puerta principal. Ladrones. Pero algo imposible sucedió. Los hombres simplemente no podían abrir la puerta. Lo intentaron durante casi una hora, usaron herramientas, forzaron con toda su fuerza. La puerta no cedía. Frustrados, desistieron y se fueron. Al día siguiente, la familia descubrió que 5 casas del vecindario habían sido asaltadas esa misma noche. Solo la casa de ellos había sido perdonada. El señor Hernández examinó la puerta. No había ningún daño. Ninguna marca. Era como si una fuerza invisible hubiera impedido la entrada de los ladrones. Catherine no se sorprendió cuando recibió la llamada contando lo sucedido. El Salmo 91 no solo protege contra ataques espirituales, dijo, protege contra todo tipo de mal que intenta entrar en tu casa, porque cuando consagras tu puerta a Dios, estás declarando que nada puede entrar allí sin el permiso del Altísimo. A partir de ese día, Catherine comenzó a enseñar esta práctica a familias seleccionadas, siempre en privado, siempre con la misma advertencia. Esto no es superstición, es fe aplicada, pero debe hacerse con reverencia y con corazón puro. Los resultados fueron consistentes e impresionantes. La familia Reyes de Los Ángeles estaba siendo atormentada por pesadillas constantes. Todas las noches, al menos un miembro de la familia se despertaba gritando. Después de colocar el salmo detrás de la puerta, las pesadillas cesaron completamente. Más que eso, todos comenzaron a tener sueños proféticos y alentadores. La familia Ramírez, propietarios de un restaurante, estaban enfrentando una serie de accidentes inexplicables. Equipos se rompían sin motivo. Empleados se lesionaban constantemente. Clientes se quejaban de malestar en el ambiente. Después de aplicar el método de Catherine, no solo los accidentes cesaron, sino que el movimiento del restaurante se triplicó en 3 meses. La familia García, que se había mudado a una casa donde había ocurrido una tragedia familiar años antes, no lograban sentirse en casa. Había una tristeza constante en el aire. Los niños lloraban sin motivo. La pareja discutía por nimiedades. El salmo en la puerta no solo disipó la atmósfera pesada, sino que transformó la casa en un lugar de alegría y celebración. Pero Catherine descubrió que el poder del salmo iba más allá de la protección. Ella se dio cuenta de que las casas con el Salmo 91 detrás de la puerta se convertían en puntos de atracción para bendiciones. Visitas inesperadas que traían buenas noticias. Oportunidades que surgían a través de conversaciones casuales en la sala. Reconciliaciones familiares que ocurrían durante las cenas. Cuando Kathryn Kuhlman consagraba una puerta, explicaba: no solo estás impidiendo que el mal entre, estás invitando al bien a manifestarse. La familia Thompson lo experimentó de manera extraordinaria. Pasaban por severas dificultades económicas, a punto de perder su casa. Después de colocar el salmo detrás de la puerta, comenzaron a recibir visitas inesperadas. Un primo lejano que ofreció un mejor empleo al esposo. Una vecina que recomendó a la esposa para una oportunidad de trabajo desde casa. Un corredor que apareció ofreciendo comprar la casa por un precio mucho más alto que el de mercado, permitiéndoles pagar sus deudas e incluso comprar una casa más pequeña en una mejor ubicación.
No fueron coincidencias, dijo la señora Thompson a Catherine. Fueron providencias divinas que entraron por nuestra puerta consagrada. Catherine comenzó a entender que había algo profundamente bíblico y poderoso en el acto de consagrar la entrada de la casa. En el Antiguo Testamento, Dios ordenó a los israelitas escribir su palabra en los umbrales de sus puertas, y las atarás como señal en tu mano, y te serán por frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Deuteronomio 6, 8, 9. Dios siempre supo que la puerta es el punto estratégico de una casa. Es el lugar donde declaramos nuestra identidad espiritual. Es donde establecemos quién tiene autoridad sobre nuestro hogar. Pero Catherine descubrió algo que no todos los estudiosos de la Biblia comprendían. La puerta no es solo simbólica, es literalmente un portal espiritual. En el mundo espiritual, explicaba, existen territorios, y todo territorio tiene puntos de entrada y salida. La puerta de tu casa es el punto de entrada más importante de tu territorio personal. Cuando colocas el Salmo 91 detrás de la puerta, estás haciendo mucho más que una declaración de fe. Estás estableciendo una guarda angelical sobre tu casa, porque a sus ángeles dará orden acerca de ti, para que te guarden en todos tus caminos. Catherine creía literalmente en este versículo. Creía que cuando colocas estas palabras en la entrada de tu casa, Dios designa ángeles específicos para guardar esa puerta. Ángeles que no permiten la entrada de nada que pueda traer mal a la familia. Pero también descubrió que no todos estaban preparados para tener una casa bajo protección angelical. Algunas familias que aplicaron el método comenzaron a experimentar convicciones espirituales intensas. Hábitos pecaminosos que antes parecían normales comenzaron a incomodar profundamente. Entretenimientos que antes eran placenteros se volvieron desagradables. Conversaciones que antes parecían inofensivas comenzaron a sonar vacías. Cuando invitas la santidad de Dios a tu casa, advertía Catherine, ya no puedes vivir como si Él no estuviera allí. La familia Madison experimentó esto de manera intensa. Después de colocar el Salmo en la puerta, ya no podían ver los programas de televisión que solían ver. La música que sonaba en la radio parecía perturbar la paz del hogar. Las conversaciones triviales con los vecinos se volvieron incómodas. Al principio pensaron en quitar el Salmo. Querían volver a la normalidad anterior. Pero entonces, algo extraordinario sucedió. Descubrieron una nueva forma de vivir, una forma más profunda, más significativa, más conectada con Dios. Sus conversaciones se volvieron más íntimas, sus oraciones más poderosas, sus momentos en familia más preciosos. No perdimos nuestra libertad, dijo el señor Madison a Catherine. Descubrimos nuestra verdadera libertad. Catherine entendió que el Salmo 91 en la puerta no solo protegía contra ataques externos, también purificaba la atmósfera interna de la casa. Pero descubrió algo aún más profundo sobre esta práctica. El Salmo no solo funcionaba para la familia que vivía en la casa, funcionaba para todo visitante que cruzara esa puerta. La familia Santos experimentó esto de manera notable. Tenían un hijo adolescente rebelde que se había involucrado con las drogas. Salía de casa furioso y regresaba aún más agresivo. Las discusiones eran constantes después de colocar el Salmo detrás de la puerta. Algo cambió. El joven seguía saliendo de casa rebelde, pero cuando regresaba era diferente. Entraba a casa e inmediatamente se calmaba. Era como si algo invisible lo tocara en el momento en que cruzaba la puerta. En 2 semanas, pidió ayuda a sus padres para dejar las drogas. En 1 mes, asistía a la iglesia. En 3 meses, se había convertido en un joven completamente transformado.
La puerta consagrada no solo cambió nuestra casa, dijo la señora Santos, cambió a nuestro hijo cada vez que entraba. Catherine se dio cuenta de que había una dimensión del Salmo 91 que pocos comprendían. El Salmo no solo protegía a quienes habitaban la casa, ministraba sanidad y liberación a todo aquel que pasaba por una puerta consagrada. Pero el caso más impresionante que Catherine presenció fue el de una casa que visitó en Detroit. La familia Jackson había perdido 2 hijos en accidentes trágicos. La casa se había convertido en un memorial de tristeza. La madre ya no podía sonreír. El padre se había vuelto amargado. Los hijos sobrevivientes vivían con miedo constante. Catherine sugirió la práctica del salmo en la puerta, pero con una orientación especial. Van a escribir el salmo, dijo, pero antes de colocarlo detrás de la puerta, van a ungir el papel con aceite y orar por cada miembro de la familia, incluso por los que ya partieron. La familia siguió la orientación. En la primera semana, nada cambió. En la segunda semana, la madre tuvo un sueño. Vio a los 2 hijos que habían muerto. Estaban en paz, sonriendo, y dijeron: «Mamá, deja de cargar con nuestra pena. Estamos bien. Cuida a los que aún viven». En la tercera semana, el padre pudo hablar de sus hijos sin llorar por primera vez en 2 años. En la cuarta semana, tomaron una decisión que sorprendió a todos. Decidieron transformar la habitación de los niños en un lugar de oración y adoración, un lugar donde recibirían a otras familias que pasaban por pérdidas similares. 6 meses después, la casa de los Jackson se había convertido en un centro de sanación para familias en duelo en Detroit. La tristeza se había transformado en propósito. El dolor, el ministerio. Catherine entendió que el Salmo 91 en la puerta no solo protegía contra el mal presente, también sanaba heridas del pasado y abría posibilidades para el futuro. Pero sabía que había mucho más sobre esta práctica de lo que había descubierto hasta entonces, y lo que descubrió después cambió completamente su comprensión sobre el poder de la palabra de Dios, aplicada de forma específica e intencional. Porque el Salmo 91 en la puerta era solo el comienzo de un sistema completo de consagración doméstica que Catherine había desarrollado a lo largo de los años. Un sistema que transformaba casas comunes en verdaderos santuarios familiares. ¿Están listos para descubrir los otros elementos de este sistema? ¿Preparados para transformar su casa en un territorio sagrado que atrae bendiciones y repele maldiciones? Porque lo que voy a revelar a continuación puede hacer de su casa uno de los lugares más bendecidos de su ciudad, pero solo si están dispuestos a tomar esta práctica con la seriedad que se merece. Lo que Kathryn Kuhlman descubrió cambió todo lo que ella pensaba sobre la protección del hogar. Ella se dio cuenta de que el Salmo 91 en la puerta era solo la primera capa de un escudo espiritual completo. Una casa verdaderamente protegida necesitaba 5 puntos de consagración estratégicos. El primero ya lo conocen, la puerta principal con el Salmo 91. El segundo punto era algo que pocos imaginaban: las ventanas. Las ventanas son los ojos de la casa, Catherine explicaba, y a través de los ojos puede entrar tanto luz como oscuridad. Ella descubrió esto durante una visita a la familia Pérez en Cleveland. Ellos habían colocado el salmo en la puerta y experimentado una protección notable contra problemas externos, pero aún había algo que perturbaba la paz interna de la casa. Catherine caminó por la casa en oración y se detuvo frente a la ventana de la sala principal. Sintió una opresión específica viniendo de esa dirección. «¿Cuánto tiempo tienen pesadillas?», preguntó. La familia se sorprendió. No habían mencionado las pesadillas. «Todas las noches», respondió la señora Pérez, «especialmente en la habitación que está al lado de esta ventana».
Catherine miró por la ventana. Del otro lado de la calle había un cementerio. Las ventanas pueden convertirse en portales de entrada para influencias espirituales negativas, explicó, especialmente cuando están dirigidas a lugares con actividad espiritual intensa. La solución era escribir una oración específica en un pedazo de papel y pegarlo en la esquina superior derecha de cada ventana por el lado interno de la casa. La oración era simple, pero poderosa. Por los méritos de la sangre de Jesucristo, declaro que a través de esta ventana solo puede entrar luz, vida y bendiciones. Toda oscuridad se queda afuera. La familia. Pérez aplicó la oración en todas las ventanas de la casa. En la primera noche, las pesadillas cesaron completamente. Más que eso, la habitación que antes era perturbadora se convirtió en el lugar más pacífico de la casa. El tercer punto de consagración que Catherine descubrió fue el más inesperado: la cocina. La cocina es el corazón de la casa, decía. Es donde se prepara el alimento, y el alimento no es solo físico, es espiritual. Ella aprendió esto con la familia Flores, que enfrentaba conflictos constantes durante las comidas. No importaba cuánto intentaran tener momentos agradables a la mesa, siempre terminaban en discusiones. Catherine percibió que había una atmósfera de contienda instalada específicamente en la cocina. La solución fue consagrar el lugar donde se preparaba la comida. Ella orientó a la familia a escribir el Salmo 23 completo en una hoja de papel y colocarlo dentro de uno de los gabinetes de la cocina, en el gabinete donde guardaban los platos principales. Señor es mi pastor, nada me faltará. Él me hace recostar en verdes pastos, me guía hacia aguas tranquilas. Cuando consagran el lugar donde se prepara su comida, están declarando que su familia será alimentada no solo físicamente, sino espiritualmente, que las comidas serán momentos de comunión, no de conflicto. La familia Flores experimentó una transformación extraordinaria. Las comidas se convirtieron en los momentos más preciosos del día. Las conversaciones fluían naturalmente. Los hijos comenzaron a compartir sus sueños y preocupaciones durante la cena. La pareja redescubrió el arte de conversar. Nuestra mesa se convirtió en un altar de gratitud, dijo el señor Flores a Catherine. El cuarto punto de consagración era el lugar más íntimo de la casa, el dormitorio principal. Catherine descubrió que muchos matrimonios enfrentaban problemas, no por cuestiones relacionales, sino por ataques espirituales específicos contra la intimidad conyugal. La familia Ramírez buscó a Catherine porque, después de 15 años de matrimonio feliz, comenzaron a experimentar una frialdad emocional inexplicable. Se amaban, pero ya no podían conectarse íntimamente. Catherine percibió que el dormitorio de la pareja se había convertido en un territorio de división espiritual. La solución fue crear un altar de compromiso en la habitación. Ella orientó a la pareja a escribir juntos, en una hoja de papel, una declaración de pacto matrimonial basada en Eclesiastés 4:12. Una cuerda de 3 hilos no se rompe fácilmente. La declaración decía: nosotros, nombres, declaramos que nuestro matrimonio es un pacto de 3 personas, yo, tú y Dios. En esta habitación, renovamos nuestro compromiso de amarnos, honrarnos y protegernos el uno al otro. Declaramos que nuestra intimidad es sagrada y protegida por el Señor. El papel debía colocarse debajo del colchón, del lado de la cama donde dormían juntos. El resultado fue inmediato y profundo. En la primera semana, redescubrieron la conversación íntima. En la segunda semana, la conexión emocional fue restaurada. En el primer mes, estaban experimentando una renovación matrimonial que superaba incluso la luna de miel. No fue solo nuestro matrimonio lo que fue restaurado, dijo la señora Ramírez.
Fue nuestra capacidad de ser una sola carne nuevamente. El quinto y último punto de consagración era el más importante, el lugar de oración familiar. Catherine creía que toda casa necesitaba tener un espacio dedicado exclusivamente a la oración. No, importaba el tamaño. Podía ser un rincón de la sala, una silla específica o incluso un pequeño altar improvisado. Cuando separas un espacio específico para encontrarte con Dios, explicaba, estás declarando que Él tiene prioridad absoluta en tu hogar. La familia Santos transformó un rincón de la sala en un pequeño altar de oración. Una mesa pequeña, una Biblia, una vela y una foto de la familia. Todos los días, a las 7 de la mañana y a las 7 de la noche. La familia se reunía allí por 15 minutos de oración. En 3 meses, ese rincón se había convertido en el centro espiritual de la casa. Los hijos comenzaron a ir solos al altar cuando enfrentaban problemas en la escuela. La pareja tomaba sus decisiones importantes siempre después de orar juntos en ese lugar. Pero lo más impresionante fue que los vecinos comenzaron a comentar sobre una atmósfera diferente en la casa de los Santos. Hay una paz en esa casa que no existe en ningún otro lugar del vecindario, dijo una vecina. Catherine se dio cuenta de que cuando una familia aplicaba los 5 puntos de consagración, la casa se convertía en un verdadero santuario, un lugar que no solo estaba protegido, sino que irradiaba bendiciones para la vecindad. Ella comenzó a llamar a esto el efecto santuario. La familia Ramírez, propietarios del restaurante que había sido transformado después de colocar el salmo en la puerta, decidió aplicar los 5 puntos de consagración también en el establecimiento comercial. Consagraron la puerta principal del restaurante con el Salmo 91, colocando oraciones de bendición en las ventanas. Consagraron la cocina con el Salmo 23. Crearon un pequeño espacio de oración en la oficina y declararon que el salón principal sería un lugar de alegría y comunión. Los resultados fueron extraordinarios. El restaurante se volvió conocido no solo por la comida, sino por la atmósfera. Los clientes comentaban que se sentían como en casa. Parejas pedían matrimonio allí. Familias celebraban reconciliaciones. Negocios importantes se cerraban durante los almuerzos. Nuestro restaurante se convirtió en un lugar de milagros relacionales, dijo el señor Chen a Catherine Kuhlman. Pero Catherine Kuhlman descubrió que el sistema de los 5 puntos tenía un poder aún mayor cuando era aplicado por una comunidad entera. En 1968, enseñó el método a 20 familias de un barrio en Pittsburgh que estaba siendo atormentado por una alta criminalidad, asaltos, vandalismo, tráfico de drogas. Las familias cristianas se sentían sitiadas. Catherine Kuhlman propuso un experimento. Todas las 20 familias aplicarían los 5 puntos de consagración simultáneamente durante 30 días consecutivos. Además, se reunirían una vez por semana para orar específicamente por la protección y transformación del barrio. Lo que sucedió fue documentado incluso por los periódicos locales. En 2 meses, la criminalidad en el barrio cayó un 70%. Los traficantes comenzaron a evitar las calles. Los asaltantes cambiaron de territorio. Más impresionante, familias no cristianas comenzaron a buscar a las familias cristianas preguntando, ¿qué hicieron diferente? 12 familias no cristianas se convirtieron al cristianismo en ese período. El barrio se convirtió en el más seguro de la región. Cuando consagras territorio espiritual en concordancia con otros creyentes, explicó Catherine Kuhlman, no solo estás protegiendo casas individuales, estás estableciendo el reino de Dios en una región geográfica. Pero Catherine Kuhlman también descubrió que el sistema tenía enemigos en el mundo espiritual. Familias que aplicaban los 5 puntos frecuentemente reportaban ataques espirituales fuertes en las primeras 2 semanas.
pesadillas, objetos que caían, sensaciones de presencia maligna, conflictos familiares inexplicables. Cuando estableces territorio sagrado, advertía Kathryn Kuhlman, estás declarando guerra a las tinieblas, y las tinieblas no entregan territorio sin luchar. La familia Johnson experimentó esto de manera intensa. Después de aplicar el sistema completo, enfrentaron 2 semanas de ataques espirituales que casi los hacen desistir, pero Kathryn Kuhlman los animó a persistir. Los ataques son prueba de que están incomodando a las tinieblas, les dijo. Persistan. La victoria está cerca. En la 3ª semana, los ataques cesaron abruptamente, y lo que vino después fue una transformación familiar tan profunda que la familia se convirtió en referencia de restauración en su iglesia. Kathryn Kuhlman desarrolló oraciones específicas de protección para familias que enfrentaran ataques durante el proceso de consagración. Oraciones que invocaban la protección de la sangre de Jesús y la intervención angelical. Pero ella siempre hacía cuestión de aclarar, si no estás dispuesto a enfrentar resistencia espiritual, no estás listo para territorio sagrado. La práctica de los 5 puntos de consagración se extendió discretamente a través de la red de personas a quienes Kathryn Kuhlman ministró. Ella nunca lo enseñó públicamente, siempre en privado, siempre a familias que demostraban seriedad espiritual. Los resultados eran consistentes y documentados: familias restauradas, matrimonios salvados, hijos transformados, negocios prósperos, vecindarios pacificados. Pero Kathryn Kuhlman sabía que había algo más profundo sucediendo más allá de la protección y las bendiciones. Las familias que practicaban la consagración doméstica estaban siendo preparadas para algo más grande. Se estaban convirtiendo en embajadas del reino de Dios en la tierra. Una casa consagrada no es solo una casa protegida, explicaba ella. Es una casa que representa el cielo en la tierra. Es un lugar donde la voluntad de Dios se hace así en la tierra como en el cielo. Kathryn Kuhlman percibió que estas familias comenzaban a experimentar revelaciones proféticas sobre sus comunidades. Ellas discernían problemas espirituales en la vecindad, recibían instrucciones específicas sobre cómo orar por situaciones locales, se convertían en intercesoras estratégicas para sus regiones. La familia Davis, después de aplicar el sistema completo, comenzó a recibir revelaciones específicas sobre problemas en su escuela local, orando durante meses por una situación de acoso escolar que estaba destruyendo a varios niños. Al final del año escolar, la directora de la escuela buscó a la familia preguntando si querían convertirse en voluntarios oficiales de consejería, porque había algo especial en la forma en que se relacionaban con los niños. Kathryn Kuhlman entendió que Dios estaba levantando familias consagradas como puntos de luz en medio de las tinieblas del mundo. Pero también recibió una revelación que la preocupó profundamente. En 1974, 2 años antes de morir, Kathryn Kuhlman tuvo una visión durante una de sus sesiones de oración matutina. Ella vio el futuro de la iglesia y de las familias cristianas. Llegará un tiempo, escribió en su diario, en 1900, que las familias cristianas serán atacadas de forma sistemática. El matrimonio será cuestionado. La autoridad de los padres será desafiada. Los niños serán influenciados por fuerzas que intentarán alejarlos de la fe. La misma noción de hogar cristiano será considerada anticuada. Pero entonces vio algo que la animó. En este tiempo, las familias que sepan cómo consagrar sus hogares se convertirán en fortalezas de resistencia. Ellas preservarán los valores del reino para las próximas generaciones. Ellas serán el remanente fiel que mantendrá la llama encendida. Kathryn Kuhlman percibió que había recibido no solo un método de protección doméstica,
sino una estrategia de preservación espiritual para tiempos difíciles. En los últimos 2 años de su vida, se dedicó a entrenar discretamente a líderes cristianos en los 5 puntos de consagración: pastores, misioneros, líderes de grupos familiares, personas que pudieran multiplicar el conocimiento sin convertirlo en una moda pasajera. Esto no es una técnica, siempre advertía, es un estilo de vida. Es una declaración de que tu familia escogió vivir bajo el gobierno de Dios. El 20 de febrero de 1976, Kathryn Kuhlman escribió su última entrada en el diario sobre la consagración doméstica. Hoy cumplí 13 años enseñando los 5 puntos de consagración. Más de 500 familias aplicaron el sistema completo. Los resultados superaron todas mis expectativas. Pero más importante que los milagros individuales es la creación de una red de hogares consagrados que servirán como embajadas del reino en las próximas décadas. Mi oración es que esta práctica sea preservada y multiplicada, que familias cristianas en todo el mundo descubran el poder transformador de vivir en territorio sagrado. Que hogares comunes se conviertan en santuarios. Que familias normales se conviertan en embajadas del cielo. 3 días después, Kathryn Kuhlman tuvo el derrame que la llevaría a la presencia del Señor. Pero el legado de los 5 puntos de consagración continuó a través de las familias que ella había preparado. Hoy, décadas después, aún hay familias alrededor del mundo que practican discretamente el sistema completo. Familias que experimentan protección sobrenatural, bendiciones abundantes y una influencia transformadora en sus comunidades. Tal vez sea hora de que tu familia se una a este legado. Tal vez sea hora de que tú transformes tu casa en una embajada del reino de Dios. Los 5 puntos son simples, pero poderosos. El Salmo 91 en la puerta principal, oraciones de protección en las ventanas, el Salmo 23 en la cocina, declaración de pacto en la recámara matrimonial y un altar de oración familiar, 5 puntos que pueden transformar tu casa de un lugar común en un santuario sagrado. Pero recuerda, esto no es un experimento espiritual, es un compromiso de vida. Un compromiso de vivir bajo el gobierno de Dios, un compromiso de hacer de tu casa un lugar donde la voluntad divina se haga en la tierra, como se hace en el cielo. ¿Estás listo para este compromiso? ¿Estás dispuesto a transformar tu casa en una fortaleza espiritual? Porque cuando consagras tu hogar a los 5 puntos, no solo estás protegiendo a tu familia, estás declarando que tu casa es territorio del reino de Dios. Y el reino de Dios siempre triunfa sobre las tinieblas,